Buenos días muchachos, entonces, perdona cómo ubico esto, la cámara. Bueno, entonces muchachos vamos a hablar de la segunda condición de equilibrio, que se denomina pues equilibrio de rotación. Sí, es la segunda condición de equilibrio, ya vimos la de traslación, ahora la de rotación. Bien, entonces vamos a hacer un trabajo como muy sencillo al respecto. Bien, entonces tomemos algunos ejemplos que hicimos la vez pasada, pero esta vez con equilibrio. Digamos que tenemos una barra, ¿sí? Esa barra tiene un punto de giro y bueno, voy a aplicar una fuerza en este punto extremo de esta forma. Voy a aplicar otra fuerza acá de esta forma y voy a aplicar otra fuerza acá de esta forma. Hagámoslo sencillo, acá. Listo. Entonces, digamos que esta fuerza es de 50 newton. Esta fuerza es de 100 newton. Esta fuerza es desconocida. ¿Listo? No, entonces no tenemos el dato de cuánto pueda valer. Sabemos que la barra tiene una longitud de 2 metros. Que esta fuerza aquí está actuando a 40 centímetros del punto de giro y esta fuerza está actuando, lo voy a sacar acá, a 50 centímetros del otro extremo. Bien, entonces nos dicen que este está actuando con un ángulo de 20 grados respecto a la horizontal. Me dicen cuál debe ser el valor de esta fuerza, ¿sí? ¿Cuál es el valor? ¿Cuál? Determine el valor de f de x, ¿sí? Para que quede en equilibrio de rotación. ¿Listo? O sea, para que no se mueva hacia allá, o sea, para que no gire ni en este sentido ni en este sentido. Bueno, los problemas que nosotros ya trabajamos, pues, hablan de esta situación, es muy sencilla. Entonces, básicamente sabemos que hay que nombrar primero las fuerzas, entonces llamemos a esto fuerza 1, a esto llamemos la fuerza 2 y bueno, fuerza X, que es la fuerza 3 o fuerza desconocida. Vamos a hacer entonces lo mismo que hicimos en los problemas anteriores. Vamos a hallar una sumatoria, vamos a realizar una sumatoria de torques. Entonces, tenemos la fuerza 1 hace rotar esto en sentido contrario a manecillas del reloj. O sea que el torque 1 es positivo. El torque 2 lo hace rotar en sentido de las manecillas del reloj. O sea, menos torque 2. ¿Sí? Manecillas del reloj, o sea, negativo. Y el torque 3, que sabemos que va a ser positivo, más el torque 3. Y ahora, esto es lo diferente, queremos una condición de equilibrio, entonces lo voy a igualar a 0, porque no va a rotar. La sumatoria de los torques debe ser 0. Si el problema no tiene lógica, entonces seguramente esto nos va a arrojar que no tiene lógica, ¿listo? Bien, entonces ahora emprendo pues la solución y voy a hallar primero el torque 1. El torque 1 sabemos que es fuerza 1 por distancia 1. Menos fuerza 2 por distancia 2, más fuerza X por distancia, bueno, llamémosla 3, ¿sí? Que es este de acá. Esta es fuerza X o fuerza 3. Igual a 0. Muy sencillo de trabajar, ¿no? Ahora reemplazo los valores conocidos. 50 newton por
está el extremo del punto de giro, 2 metros. Menos la fuerza 2. La fuerza 2 está a 50 centímetros del extremo, o sea que está a 1,5 metros. 1,5 metros. Bueno, me faltó aquí colocar. Aquí me faltó colocar, voy a volver a repetir esto, 50 newton por 2 metros menos. Primero hablemos de la fuerza, ¿no? Entonces aquí vemos claramente que esta componente de la fuerza es la que hace torque. La componente vertical no tiene sentido anotarla. Entonces esta fuerza horizontal es igual a 100, como el ángulo está respecto a x, será coseno de 20. Entonces la fuerza es 100, ¿sí? La fuerza 2 es 100 cos de 20, porque es la componente que nos sirve para torque, por la distancia. Y la distancia es los 1,5 metros que había anotado arriba. ¿Listo? Más, ahora voy con la fuerza desconocida, fuerza X, por la distancia que son 0,4 metros. Recuerde, todo lo estamos trabajando en metros. Entonces tengo que hacer la conversión. Y eso será igual a 0. Entonces usted toma su calculadora, hace los cálculos que pueda hacer. Esto nos da 100 newton por metro menos 100 cos de 20 por 1,5. Y eso nos da, voy a aproximarlo a 141 newton por metros. Más fuerza desconocida por 0,4 metros, igual a 0. Estos dos los puedo simplificar. Uno negativo, otro positivo nos da negativo, porque negativo es mayor, y 41 newton metro. Más la fuerza desconocida por 0,4 metros igual a 0. Entonces ahora lo que voy a mover es esto hacia allá, cambiando de signo, y nos queda la fuerza desconocida por 0,4 es igual a 41, que pasó de negativo a positivo, newton por metro. Luego la fuerza X va a ser 41 newton por metro dividido 0,4 metros. Esto 0,4 era la distancia. Se cancela el metro y nos queda que la fuerza desconocida es 41 dividido 0,4, y ya sabemos que la fuerza debe ser de 102,5 newton. O sea que si yo quiero que esto permanezca en equilibrio de rotación, la fuerza a aplicar debe ser de 102,5 newton. Y bueno, el problema ha quedado resuelto. Entonces, de lo único que hemos hecho diferente es que ahora igualamos, si es condición de equilibrio, se iguala a 0. Bien. Entonces, vamos a hacer otros un poquito más complejos. Vemos que se tiene una barra de madera, aquí así, y yo la voy a fijar a un techo desde una cuerdita acá. Este es el techo. Está ligado desde esa cuerda. Y entonces aquí, para hacer eso, cuelgo aquí una masa y en el otro extremo voy a colgar una masa. ¿Sí? Entonces me dicen acá, bueno, está esta masa, yo no la voy a hacer, la voy a hacer más o menos, y aquí, pues esta masa deberá ser un poco más pequeña si quiero que se equilibre. Listo. Entonces me dicen que esta masa 1 tiene un valor de 12 gramos, que la masa 2 tiene un valor de 4 gramos. ¿Sí? Se encuentra entonces ahí suspendido. No vamos a considerar, ¿sí? La masa de esto no lo vamos a considerar, o sea, la barra, no consideramos esta masa. ¿Listo? No considerar masa de la barra. O sea, el palo este es muy liviano. Nos dicen sí que esa barra tiene una longitud de 8 centímetros. O sea, es pequeñita.
8 centímetros. Y nos dicen, bueno, ¿a qué distancia debo poner esta cuerda para que este sistema no se mueva así o no se mueva así? O sea, no gire ni hacia acá ni hacia allá. ¿Listo? Entonces, listo, vamos a empezar. Lo primero es, yo puedo hacer un diagrama de traslación, de equilibrio de traslación. Entonces, en la traslación, ¿qué fuerzas están actuando? O sea, para que esto no se caiga. Está actuando aquí una tensión, que es hacia arriba, vean. O sea, una tensión así. Está actuando dos pesos. Peso 1, peso 2. O sea que la tensión menos el peso 1 menos el peso 2 debe ser igual a 0. ¿Sí? O sea que la tensión menos masa 1 por gravedad menos masa 2 por gravedad debe ser igual a 0. No coloqué el peso de la barra porque nos dice que no considere esa masa. Entonces la tensión yo la puedo hallar. ¿Cómo? Pues resolviendo esto. Esto pasa a sumar y queda que la tensión en la cuerda es equivalente a masa 1, 12 gramos. Bueno, esto me toca pasarlo a kilogramos o trabajarlo en dinas, o sea, como todo está en centímetros, 100 gramos, podría hacer este trabajo, sí, lo podemos hacer en 12 gramos por la gravedad, vamos a tomar 1000 centímetros por segundo cuadrado, más 4 gramos por, bueno, usted puede tomar los 1000 o los 980. Recuerde que estoy haciendo la conversión, 980 centímetros por segundo cuadrado. O sea, la gravedad es 9,8 o 9,8 metros por segundo cuadrado o 980 centímetros por segundo cuadrado. ¿Listo? Si hacemos entonces esas operaciones y sumamos, ¿sí? Entonces diríamos acá, haríamos 12 por 980 más 4 por 980, eso nos da 15.680 dinas. Esa es la de traslación. ¿Listo? O sea, para que esto no caiga. Pero la pregunta inicial es, ¿dónde debo poner esta X? Entonces esto no me sirve. Esto por ahora pues lo voy a dejar ahí. Y si llego a necesitar algún dato, pues lo escribiré. Lo retomaré. Entonces ahora lo que voy a hacer es equilibrio de rotación. Esta era la primera condición, cuando cae. Y rotación cuando no viene hacia acá, o sea, no queda así suspendido por un lado o por este lado. Entonces, ¿qué hago? Lo que hago es tomar un punto de referencia. Punto de referencia. Entonces mi punto de referencia lo voy a resaltar aquí de azul. Voy a tomar la cuerdita como mi punto de referencia o punto de giro. ¿Por qué? Porque si este peso es mayor, pues ella va a rotar a partir de ese punto. Y si este peso es mayor, digamos que se lo arrastraría, giraría también a través de ese punto. O sea que las distancias que necesito son estas y esta de acá. Bueno, entonces puedo empezar. Tengo de la masa 1, tengo un torque 1. ¿Esto cómo lo haría girar? Lo haría girar así, vean, de esta forma. Tran. Y si lo hace girar de esa forma respecto a este punto, pues gira en sentido contrario a las manecillas del reloj. O sea, este torque es positivo. Si miro el torque 2, que es producto de esta masa respecto a este punto, lo va a hacer rotar así. O sea, bajar. Entonces, eso gira en sentido de las manecillas del reloj negativo. La idea es que esto quede en equilibrio. Entonces yo le pongo igual a 0. El torque 1 será la fuerza 1 por la distancia 1 y el torque 2 será la fuerza 2 por la distancia 2 igual a 0. Pero la fuerza 1, ¿quién es? Pues el peso 1 por la distancia 1 y la fuerza 2 pues es el peso 2 por la distancia 2 igual a 0, porque son pesos. Bien, entonces ahora lo que voy a hacer es hallar el peso y ya sabemos que es el resultado
de multiplicar, estamos trabajándolo en dinas, ¿no? O sea, eso hay que tenerlo claro, o sea que sería 12 gramos por 980 centímetros por segundo cuadrado menos 4 gramos por 980 centímetros por segundo cuadrado, pero aquí me falta por distancia 1 por distancia 2. Ya ahorita hablo de las distancias. Por ahora solo saquemos el 12 por los 980 para obtener cuánto es el peso. El peso 1 es 11.760, ¿sí? Dinas por la distancia 1. No sé si aquí se va a generar confusión. Menos 4 por 980, eso nos da 3.920 dinas por la distancia 2. A ver, aquí lo voy a... igual a 0. Esta es distancia 2, esta es distancia 1. La otra es de dina, de unidad de fuerza. Bien, hecho entonces esto, lo que me queda por hacer es lo siguiente. Establecer cuánto es la distancia 1. La distancia 1 es esto. ¿Y qué es la distancia 1? Pues se llama X. Entonces diría 11.760 dinas por X. No sabemos cuánto es. Menos 3.920 dinas por la distancia 2. La distancia 2 es esta de acá hasta acá. Entonces, si toda mide 8, pues esta distancia será 8 menos X por 8 menos X igual a 0. Bien, entonces ya hice lo más difícil. Voy a quitar la D de dinas, ya sabemos que está actuando ahí. Entonces cojo el 3.920, ¿sí? Dinas, lo voy a multiplicar por 8 y estoy aplicando distributiva de la multiplicación. 31.360 menos 3.920x igual a 0. ¿Qué hice? Multipliqué por estos dos. Ahora, estos dos los puedo simplificar, ¿cierto? O sea, 11.760 que tiene la X, le resto el 3.920 que tiene la otra X y eso nos da 7.840X. Igual y el 31.360 que está restando lo muevo a sumar. Y bueno, ahí ya tengo entonces el valor de X que sería 31.360. Lo voy a dividir en 7.840. Lo que está multiplicando pasa a dividir. 31.360 dividido en eso nos da 4 centímetros. Entonces, X vale 4 centímetros. O sea, aquí es 4 centímetros. Ese es el valor de X. Y el otro, ¿sí? Verifiquemos este resultado porque no veo que me esté dando como algo. 31.360 dividido 7.840 es igual a 4. Algo me faltó. A ver, algo está pasando porque no es lógico, ¿cierto? O sea, no puede quedar en la mitad, tiene que quedar más hacia un lado. La proporción de esto es 4 a 3. ¿Sí? 4 por 3 da 12, entonces no puede ser esa la proporción. Entonces revisemos dónde puede haber estado el error. Aquí, entonces por X, aquí 8 menos X, perfecto. Aquí está el error. Aquí esto es más. ¿Por qué? Porque menos por menos da más. Listo. Entonces aquí para abajo lo voy a anular. Voy a continuar acá y vamos a ver. Eso es, digamos, ensayo de error. Pero uno siempre tiene que ir analizando y mirando en dónde puede estar fallando. Lo grave no es cometer errores. Lo grave es que uno que esté cometiendo los errores y al final no se dé cuenta. Listo, aquí al menos nos dimos cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Que los 11.760 hay que sumarle los 3.920.
¿cierto? Porque ambos son positivos y nos quedaría 15.680 y este de acá pasa X y este de acá pasa a sumar y nos quedaría 31.360 y luego X es 31.360 dividido 15.680. 31.360 dividido 15.680 y obtenemos el 2. El 15.600 me comí un 0, bueno, entonces eso nos daría 2. Aquí me comí un 0. Pues vámonos a hacer 31.360 dividido 15.680. Ahí está el 2,05, entonces lo voy a dejar como 2. Listo. Entonces 2 centímetros es la distancia, eso sí es más lógico. Entonces 2 centímetros debe instalarse la masa 1 que es mayor que la masa 2, ¿cierto? Y esta de acá a, entonces si son 8, a 6 centímetros. 12 dividido 4 da 3, 6 dividido 2 da 3. La proporción es la misma, luego sé que ahora sí quedó bien resuelto el problemita. Bien. Acomodar esto que se me está desenfocando. Bien, entonces listo, quedó resuelto el problema. Hay problemas donde sí tengo que tener en cuenta la masa que se va a, o que sostiene todo el sistema, ¿sí? Entonces eso se llama centros de masa o centros de gravedad. Entonces digamos que voy a pasar la hoja porque no me va a caber acá el desarrollo del nuevo problema. Entonces, digamos que a mí me dan una masa, o no, dejemos eso más bien para más adelantico, que son un poquito más complejos que lo que estamos haciendo acá. Bien, entonces hagamos otro ejercicio. Me dicen, bueno, esta masa, hay 3 bloques colgados. Está aquí esta cuerda. Nos dicen que esta cuerda está acá a 80 centímetros de este lado y a 1,20 centímetros, perdón, a 1,20 metros de este lado. Usted tiene que mirar siempre las unidades. Entonces aquí las unidades son diferentes, 80 centímetros y 20 metros. Entonces usted ya se va haciendo la idea de que hay que cambiar, hacer conversión de unidades. Nos dicen que esta masa acá, aquí hay otra masa. Son varias masas. No les estoy haciendo a escala a las masas, ¿listo muchachos? O sea, el tamaño que yo estoy haciendo acá, estoy especulando, estoy inventándome el problema. Entonces, esta masa, digamos que es de 2 kilogramos. Esta masa es de también 2 kilogramos. Y me dicen, bueno, cambiémosle el nombre de la masa para que no nos confundamos. Entonces más bien pongámosle a esto 3 kilogramos y a este 2 kilogramos. Y a esta masa entonces es desconocida. Listo, me dicen, así está actuando. Esto está aquí a 80 centímetros de la viga y esta está aquí. Esta distancia es de, digamos, 60 centímetros. Entonces, ahora me dicen, bueno, ¿cuál será la masa que debo colgar acá para que el sistema no gire? Entonces, puedo hacer el equilibrio de traslación, pero pues no lo voy a hacer porque no tiene sentido. Esto no se refiere básicamente a eso. Entonces, ¿qué puedo hacer? Lo que vamos a hacer entonces es la sumatoria de
torques. Entonces, asignamos números. Este es 1, este es 2 y el 3, que es el desconocido. ¿Listo? Bien, entonces, si yo miro el torque 1 lo va a hacer rotar en sentido contrario de las manecillas del reloj positivo. El torque 2 en sentido de las manecillas del reloj negativo. El torque 3 es positivo. ¿Sí? Lo va a hacer rotar en sentido contrario y lo igualo a 0. Torque 1, fuerza 1 por distancia 1, menos fuerza 2 por distancia 2, más fuerza 3 por distancia 3 igual a 0. La fuerza 1, la fuerza 1 son 20 newton, porque lo multiplico por la gravedad, porque es el peso. Por distancia 1. La distancia 1 es hacia el punto de apoyo. ¿Cuál es el punto donde va a girar? Aquí. ¿A qué distancia está el 1? A 80 centímetros. O sea, 0.8 metros. Ya casi se me olvidaba la conversión. Menos la fuerza 2. La fuerza 2 son 30 newton, porque es el peso, o sea, por gravedad. Estoy tomando la gravedad como 10. 30 por distancia 2, 1,20 metros o 1,2 metros, como usted lo quiere escribir. Más la fuerza 3. La fuerza 3 la desconozco. No sé qué masa es. Lo que sí conozco es la distancia. Pero la distancia no son los 60 centímetros, porque es que la distancia es de donde estoy ejerciendo la fuerza hacia el punto de rotación. Y en ese orden de ideas son 20 centímetros, o sea, por 0,2 metros. Igual a 0. ¿Listo? Hacemos las multiplicaciones. Pues aquí 20 por el punto 8, pues es muy fácil. 16 newton metro. Menos el 30 lo multiplico por el 1.20, que es la distancia. Eso nos da 36 newton por metro. Más la fuerza 3 por punto 2 metros. Igual a 0. Entonces, estos dos los puedo simplificar. Uno está positivo, el otro negativo. Entonces, menos 20 newton metro. No es que más por menos da menos, no. El 36 es más grande, debía 36, pagué 16, quedo debiendo 20 newton metro. Más la fuerza 3 por punto 2 metros igual a 0. Bueno, y aquí pues ya el 20 pasémoslo al otro lado a sumar. Y el punto 2 lo pasamos a dividir para obtener la fuerza 3. ¿Listo? Ahí entonces cancelo el metro, ¿cierto? Y bueno, eso nos da que la fuerza 3 es igual. Esto podríamos escribirlo como 2 sobre 10, ¿cierto? Y al multiplicar, pues esto nos daría 200 sobre 2, 100 newton. Esa es la fuerza 3. La fuerza 3 es igual a 100 newton. ¿Pero qué es la fuerza 3? La fuerza 3 es un peso, ¿cierto? O sea, una masa interactuando por la gravedad. O sea que la fuerza 3 es igual al peso 3. O sea que, aquí lo voy a resolver, la fuerza 3 es igual a masa 3 por gravedad. La fuerza 3 sobre la masa 3, sobre la gravedad es igual a la masa, porque es que a mí me están diciendo es ¿qué masa debo colgar acá? Esa era la pregunta. Perdón, estaba aquí refiriéndome a eso. Listo, entonces ya sé que la masa entonces es igual a 100 newton, que fue lo que me dio la fuerza, 3. Sobre la gravedad, que la estamos tomando como 10 metros por segundo cuadrado, la masa es igual a 10 kilogramos. Para que ese sistema quede en equilibrio, esta masa debe ser de 10 kilogramos, ejerciendo una fuerza de 100 newton. Y listo, muchachos, quedó resuelto. Entonces voy a hacer un último, hacer un último ejercicio, hacerlo complicado para que no queden dudas al respecto. Entonces digamos que yo tengo una serie de poleas. Entonces
Vamos a hacerla ver aquí. Más o menos. Esta es la primera. La segunda. Y tiene 3 concéntricas. 2. Y la tercera. El problema es que creo que no va. Bueno, listo. Entonces todas son equidistantes. Equidistantes, o sea que tienen la misma distancia entre ellas. Entonces, digamos que aquí hasta acá, o sea, de radio, hay pongamos 2 metros. De acá hasta acá hay 4 metros. Ah, no. Bueno, sí, 4 metros. O sea, y aquí también hay 2 metros. O sea, la distancia entre cada una de ellas es esa. Aquí voy a hacer un dibujito de una aproximación de eso, visto como si yo lo girara así. O sea, está aquí así, o sea, como si lo viéramos aquí así y lo giro. Entonces, si hiciera como una especie de lo que está acá, sería esta y aquí otra más adelante. Cuando yo lo gire, entonces se va a ver esto así. Y estos son correitas donde voy a montar unos hilos. O sea que esto, ¿cómo se vería de lado? Por la parte lateral, podría decir que se ve algo así. Entonces esto me voy a tomar acá. Tran. Bueno. Entonces esta es la más grande. Y la más grande pues tiene una ranura. ¿Sí? Voy a hacerla aquí a mano, qué pena. Listo. Listo, eso sería ahí. La otra entonces sería acá. Recuerde que la estoy mirando, la hice muy ancha, pero la voy a hacer hacia allá para que me quepa. Tan. Entonces se vería algo aquí así. Y la otra, la más pequeñita, entonces se vería algo así. Y aquí, entonces, es lo que les expliqué con las moneditas. Entonces usted pone una, la grande, pone la otra aquí adelante, entonces los veríamos aquí así. Y si usted lo gira, entonces ve esto. Y en eso, entonces usted va a montar como una correa. Entonces eso necesita un soporte, ¿cierto? Este es el soporte. Y todo ese sistema va a girar aquí. Y este soporte. ¿Listo? O sea que eso va a rotar. Este lo hice muy ancho. Lastimosamente pues no medí ahí. Esta sería la grande. La que es un poco más pequeña. Pues resaltando para que lo puedan ver. No sé, para que lo entendamos mejor. ¿Sí? Entonces aquí vean. ¿Sí? Ahí está. Bueno, el más grande. Y bueno, y el pequeño que creo que ya no tengo necesidad de resaltar. Bien, entonces me dicen, bueno, vamos a colgar ahí unas masas para que esto gire. Entonces aquí colgué una masa. Aquí voy a colgar otra masa. ¿Sí? O sea, toda la vuelta. Entonces da la vuelta y aquí iría otra masa. ¿Sí? Aquí entonces otra masa. Ya vamos a ver los datos, ¿no? Pero en la segunda resulta que yo le puse una cuerdita a esto aquí así. Y tiene aquí entonces una masa. Pero acá, por este lado, esa cuerda, vean, esta cuerda que va por acá. Y aquí yo la voy a alar, ¿sí? Con una fuerza. ¿Qué sé?
Entonces, vamos con los datos. Sé que esta es la masa 1, la masa 2, la masa 3, la masa 4 y la masa 5. ¿Listo? Entonces, sé que la masa 1, esta masa 1 es de 20 kilogramos. Son masas considerables. La masa 2 es de 50 kilogramos. La masa 3 no tiene la misma de la 2, ¿sí? La masa 3 es más grande. La masa 3 es de 80 kilogramos. La masa 4, digamos que es de donde estoy sosteniendo la cuerda, ¿sí? O sea, este sistema así, es de 100 kilogramos. La masa 5 es de pongámosle poquita, 30 kilogramos. Listo, ahí está todas las masas. Quiero que me preguntan, ¿cuánto es la fuerza que yo debo aplicar? La fuerza externa. Si sabemos que esta cuerda, yo le voy a ejercer una fuerza a 60 grados. ¿Listo? A 60 grados. O sea, no la voy a hacer vertical, sino que estoy diagonal, como ilustra el dibujo. Bien, entonces empezamos con la sumatoria de torques. Entonces, el torque 1. Hay torque 1, hay torque 2, hay torque 3, hay torque 4, hay torque 5. Y yo voy a hacer una fuerza de torque, ¿cierto? Porque estoy alando para que esto no gire. O sea, torque externo o torque 6, como usted lo quiera llamar. Esa sumatoria de torques tiene que darme 0. Analicemos los signos. El torque 1 lo hace girar en sentido de las manecillas del reloj, negativo. El torque 2, negativo. El torque 3 lo hace girar en sentido contrario a las manecillas del reloj, positivo. El torque 4, positivo. El torque 5, positivo. Y el torque mío es, entonces, lo hago acá, girar. Yo lo voy a hacer rotar así, en sentido de las manecillas, negativo. Bien, ahora hagamos la distancia. Hay que tener claro que el punto de giro es el centro, ¿no? Y que la distancia entre cada uno es de 2 metros. Menos torque 1. El torque 1 es la fuerza 1, ¿sí? Y sabemos que la masa es de 20. La 1 es de 20 o sea, fuerza 1, o sea, 200, porque es 20 por 10, que es la gravedad. 200 por la distancia 1. ¿Y cuál es la distancia 1? 2, 4, 6 metros. 200 por 6. Ojo que esto está en metros y la distancia, la masa está en kilogramos y la distancia en metros, o sea, estamos bien. Ahora, torque 2. El torque 2 es 500, ¿cierto? Torque 2, 50 por 10, por la distancia. La distancia, ¿cuánto es del 2? 2 metros nada más. Más el torque 3, 800 newton por la distancia del 3, también 2 metros. Más el torque 4. El torque 4 son 1000 newton, porque 10 por 100, 1000, por la distancia que son 4 metros. Más el torque 5 son 300 newton, vean, 300 por la distancia 6 metros. Menos el torque, ¿qué es del torque? Que es la fuerza que yo aplico, la fuerza externa, por la distancia. Y sé que la distancia entonces son 2 metros. Igual a 0. ¿Listo? Ahora bien, entonces empiezo acá a sacar esto. 200, el torque 1, 6 por 2, 12. 1200 newton por metro. 5 por 2, 10. 1000 newton por metro. Más 1600 newton por metro. Más 4000 newton por metro.
más 1800 newton por metro, menos la fuerza externa por 2 metros igual a 0. ¿Listo? Bueno, ahora pues simplemente cojo mi calculadora y todos estos torques los puedo sumar o restar. Entonces, este primero es 1200 menos 1000 más 1600 más 4000 más 1800. Y eso nos da 5200 positivo newton por metro. Positivo. O sea, ¿qué es positivo? Que está girando así. ¿Cierto? En este sentido, contrario a las manecillas de reloj. Newton metro menos la fuerza externa por 2 metros igual a 0. Bien. Entonces ahí ya puedo resolver y determinar lo siguiente. Un momento, subo esto. ¿Listo? Entonces sé que el 5200 lo voy a pasar a restar. ¿O qué puedo hacer? Como esto está negativo, puedo pasarlo a positivo y queda 5200 lo voy a dividir entre 2 porque esto está multiplicando igual a la fuerza externa. Y luego sé que la fuerza externa van a ser 2600 newton. O sea que yo tengo que hacer 2600 newton de fuerza. Pero ojo con una cosa. Aquí va a suceder dos cosas. Esta es la fuerza externa. ¿Qué pasa? Que aquí yo sé que esto tiene componentes. Vean, si yo analizo esto acá, voy a rayar encima de esto. Voy a hacer el plano cartesiano acá. Entonces, esta fuerza, entonces, este es el vector fuerza, chan. Ahí hay dos cosas que están pasando. Hay una que trata de moverlo así. Y hay otra que trata de mantenerlo aquí así. ¿Cierto? ¿Cuál es la que me está permitiendo que esto quede en equilibrio? Esta fuerza en Y. La fuerza en X no. La fuerza en X está tratando de llevarse este eje hacia allá. ¿Cierto? Yo sé que la fuerza externa es esa. Pero yo ya sé que esos 2600 son aquí. 2600 es lo que vale todo este vector azul. Pero a mí me interesa saber cuánto vale esto. ¿Sí? Entonces voy a hacer aquí un dibujito pequeño. Yo sé que ahí me van a entender de lo que está pasando. Aquí está el plano cartesiano. Esta fuerza la voy a trasladar aquí. Me están diciendo que aquí hay 60, o sea que aquí hay 60 grados. Este 60 es estos mismos 60 grados. A mí les estoy diciendo que la que quiero hallar es esta roja, que es la componente de esa fuerza en Y. ¿Sí? Entonces, esta fuerza, que vendría a ser esta misma, vean. Esta de acá. Entonces, ¿cómo la hallo? Entonces ya sé que esto vale 2600, que fue lo que me dio. Entonces, como yo quiero hallar, eso es el cateto opuesto. Entonces diría, sen de 60 es igual al cateto opuesto, que no sé cuánto vale, que es lo rojo, sobre la hipotenusa, ¿sí? O sea, sen de 60 es igual a la fuerza en Y, componente de fuerza en Y, sobre la hipotenusa, que son los 2600. Y luego ya sé que la fuerza en Y es igual a 2600 por el sen de 60. Cogemos acá 2600 por el sen de 60 es igual a 2251 newton. Bueno, 0,6 newton. Y listo, he resuelto el problema. Yo aplico los 2600, pero sé que la fuerza que me está ayudando a que eso no gire es esta señorita de acá. ¿Listo? Que es equivalente a 2251. Entonces, en vez de hacer esta fuerza acá, yo me vengo acá, a esto aquí, me ubico vertical y aplicaría menos fuerza.
Si me hago en ese lado, esa sería la fuerza, 2600, 2600. Y si quiero hacerme vertical para hacer más efectiva mi fuerza, o sea, no desperdiciar tanto, solo tendría que aplicar 2500, 2251. Bueno, listo muchachos, eso es todo. Espero que practiquen con el taller que les dejo. Y bueno, en la próxima semana tenemos prueba de este tema de física. Que estén muy bien. Gracias por la atención prestada. Que tengan un feliz fin de semana, muchachos.